Buen día, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes para ver el tema que nos compete este día respecto al tratamiento de rinitis, asma y dermatitis atópica. Hablando de tratamiento de rinitis alérgica, hablaré primero de generalidades, indicaciones para el tratamiento, los tratamientos que se encuentran disponibles, tanto farmacológicos como no farmacológicos, de los tratamientos tanto de uno como del otro, sus generalidades. Vamos a hablar de las generalidades de los antihistamínicos orales, vamos a hablar de cómo es la forma de iniciar un tratamiento, el seguimiento, las generalidades de los corticosteroides tópicos nasales, el inicio del tratamiento, el seguimiento y otros tratamientos disponibles. Hablando en forma general, la rinitis alérgica como concepto, como definición, es la inflamación de la mucosa nasal que está caracterizado por síntomas que incluyen rinorrea anterior o posterior, con descarga retronasal, estornudos en salva que se presentan 2, 3, 4 o 5 a cualquier hora del día, congestión nasal bilateral y o la presencia de prurito ocular, nasal, óptico o palatino, por más de 2 días consecutivos con una duración de más de 1 hora. La rinitis alérgica es una de las formas más comunes que tenemos dentro de las rinopatías de origen no infeccioso. Afecta hasta el 30% hasta el 20% de la población adulta o 40% de los niños, y en México tenemos una prevalencia general de 4.6%. A nivel mundial se menciona que tenemos 400 millones de personas con rinitis alérgica y de asma 330, que ya lo veré más adelante. Dentro de la rinopatía alérgica tenemos la que es leve, moderada, severa y con síntomas que pueden ser intermitentes o persistentes de acuerdo a las guías del área, que es rinitis alérgica. Dentro de la leve tenemos cuando hay actividad que se presenta diaria en forma normal, el sueño es de características normales, no afecta a las actividades escolares, se presentan tanto en forma escolar como laboral normal y no hay síntomas que sean realmente muy problemáticos. Cuando esto en la clasificación nos va hacia moderada o grave, hablamos de impedimento de sus actividades diarias, hay trastornos del sueño, puede ser un sueño fraccionado, hablamos de también alteraciones en las actividades escolares o laborales y síntomas que también ya representan mayor problema. Y la intermitencia o la persistencia está en relación al tiempo de duración, si es más de 4 días por semana o si es de menos de 4 días por semana y durante más o menos de 4 semanas, como lo vemos en este diagrama. ¿Qué tenemos de los tratamientos disponibles? Tenemos los no farmacológicos y los farmacológicos. De los no farmacológicos tenemos las medidas de control de ambiente dentro de casa del paciente, la evitación de la exposición a irritantes o contaminantes, así como la exposición a alergenos, ácaros del polvo, mascotas u hongos, generalmente de características intramuros dentro de casa. Dentro de los tratamientos farmacológicos tenemos antihistamínicos orales, esteroides tópicos nasales, la combinación de esteroides y antihistamínicos tópicos y la presencia o el uso de lavados nasales con soluciones salinas. Dentro de los tratamientos no farmacológicos disponibles, como aquí lo podemos ver en esta gráfica, tenemos el control de medio ambiente y la evitación de los alergenos e irritantes. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro, qué tipo de medidas debemos de tomar cuando son en relación al costo, a la farmacoeconomía, si es bajo, si es mediano, si es alto o si realmente no están recomendadas. Y aquí lo tenemos para los ácaros, por ejemplo, ventilar diariamente, por ejemplo, las recámaras que sean austeras, las paredes lisas, se prefiere que sean cobertores sobre cobijas que sean acolchonadas o peludas, hay que lavar la ropa de cama cada semana, sin necesidad que el agua sea muy caliente y preferencia el que no tengan peluches almacenados. Dentro de los hongos intra o extradomiciliarios como tal, hay que evitar los lugares húmedos, ventilar diariamente, hay que permanecer sobre todo en casa después de una tormenta, hay que evitar el deporte al aire libre. Hay también la necesidad de ver cuando hay algún animal dentro de los animales domésticos, hay que utilizar pues el baño de las mascotas, evitar que estén transitando dentro de casa, evitar pues realmente de preferencia las mascotas o retirarlas totalmente del domicilio del paciente. Y ustedes lo pueden ver aquí en forma muy clara, aquí tenemos las indicaciones, el estilo es más minimalista. Vamos a hablar de tratamientos farmacológicos y corresponderá a los antihistamínicos orales. ¿Qué sabemos de los antihistamínicos orales? El tratamiento indicado son los de segunda generación, de tipo H1 de segunda. Son de elección para el tratamiento de la rinitis porque no pasan la barrera hematoencefálica, tienen una presentación con una adecuada eficacia, un inicio rápido de acción,
de larga duración y no tienen efectos colaterales no deseados, o estos son muy mínimos. Muy mínimos los efectos sedante o no sedante por la penetración tan limitada, como les decía hace un momento, de la barrera hematoencefálica, y son muy selectivos para los receptores de H1 y no tienen efectos anticolinérgicos. Dentro de los antihistamínicos orales de segunda generación nos ayudan a prevenir los síntomas de estornudos, prurito, nasal, ocular, óptico o palatino, estornudos en salva y la rinorrea acuosa, que son las características de la fase temprana de la presentación del alergeno. Aquí tenemos un cuadro que nos va a identificar cómo es el efecto directo de una vez que se ha montado la respuesta inmune con la inmunoglobulina E en su porción más altamente selectiva, con la membrana basal de la célula cebada, de la célula mast, libera los mediadores inflamatorios, que tenemos una gran cantidad de ellos, y cómo justamente el uso de los antihistamínicos nos va a bloquear esos receptores antihistamínicos H1. Ahora bien, aquí en este cuadro, si lo siguen con detenimiento, vamos a ver las diferentes marcas, dosis, el nombre genérico, el nombre comercial, la presentación y el tipo de acción. Esto es fundamental para ustedes, para su conocimiento, para poder utilizar con el paciente. Incluso los costos en un en un rango promedio de nuestro medio, en donde tenemos entre estos a la cetiricina, la levocetiricina, que es un derivado de esta, la fexofenadina, la rupatadina, la desloratadina, la loratadina, la bilastina y la evastina. Aquí tenemos el nombre comercial, aquí tenemos las presentaciones, la posología, el tiempo de acción y el costo. Y ustedes tienen que ir a revisar muy cuidadosamente esto porque es el tratamiento del diario. Dentro de los farmacológicos antihistamínicos orales, la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta la absorción. La concentración sérica máxima se alcanza desde 0.8 a 3 horas. El metabolismo varía de mínimo, como la fexofenadina, a un extenso, como la desloratadina y la rupatadina. La eliminación depende de la vida media, que varía entre un 6 a un 27 horas. La farmacocinética está en relación con la edad, con la función hepática, con la función renal, y difícilmente hay interacción con otros fármacos, alimentos o suplementos, porque hay que tener muy en cuenta las interacciones medicamentosas. Dentro de estos, los efectos secundarios, un porcentaje muy bajo habla de dolor de cabeza o cefalea, entre 1 y 10% fatiga, la sequedad de mucosas, mareos, diarrea, malestar, broncoespasmo, vómitos o epistaxis, y un porcentaje de alrededor de un 1% habla de síntomas gastrointestinales como dolor, somnolencia, angioedema, agitación, alucinaciones, hipotensión, temblor o decoloración de la lengua. ¿De qué depende? Tiene mucho que ver con el metabolismo del paciente y la farmacocinética del medicamento. Hay otras interacciones, por ejemplo, cuando se asocian los antihistamínicos con ketoconazol o eritromicina, nos va a aumentar esos niveles plasmáticos. No hay relaciones hasta ahorita de segunda generación, la interacción con teofilinas, warfarinas, cimetidina, diazepam o alcohol, pero sí se ha visto que interfieren con las pruebas cutáneas, por lo que es totalmente y absolutamente necesario el evitar los antihistamínicos orales hasta una semana antes de interrumpida el tratamiento con ellos. O sea, se interrumpen y no se pueden programar unas pruebas cutáneas hasta una semana después. En cuanto al inicio del tratamiento, por ejemplo, aquí tenemos dos marcas en donde la respuesta de los síntomas son muy variables, pero por lo general es muy favorable. La duración depende de los síntomas y generalmente se va entre un promedio de 10 a 21 días, de 2 a 3 semanas, y se le debe de informar al paciente sobre cómo actúan y sobre los síntomas que puedan llegar a tener, y si esto sucede, se hay que ajustar las dosis. ¿Qué podemos hablar de los corticosteroides tópicos nasales? Los corticosteroides intranasales son el tratamiento de primera elección porque son los antiinflamatorios más potentes que tenemos en la rinitis alérgica, clasificadas como moderada grave. En cualquier gravedad de la rinopatía, cuando el síntoma principal es la obstrucción, o en pacientes con rinitis alérgica persistente con mayor duración de los síntomas, este corticosteroide tiene mayor eficacia que el antihistamínico per se para controlar la inflamación. Se pueden dar combinados dependiendo de los casos. Aquí tenemos el corticosteroide tópico, cómo actúa como agente desencadenante, en donde hay liberación de los gránulos, justamente con factores quimiotácticos, hay liberación de histamina, enzimas proteolíticas, factores quimiotácticos, y hacia la interacción con la fosfolipasa A. Aquí tenemos, a través del metabolismo del ácido araquidónico, tenemos como producto final justamente los leucotrienos o bien las prostaglandinas y tromboxanos.
En este cuadro podemos ver muy claramente los diferentes corticosteroides nasales. Tenemos las fluticasona, mometasona, la budesonide, el ciclesonide y la asociación o la combinación de fluticasona con acelastine o la corticosteroide que está combinado con antihistamínico. Aquí vemos la marca comercial, la presentación, la dosis, el tiempo de acción y el costo. Esto es muy importante para ustedes que lo tengan en cuenta a la hora que tengan un paciente enfrente para poder seleccionar qué medicamentos van a utilizar. Dentro de la farmacocinética, con cada dosis de corticosteroide se deposita alrededor del 30% de la nariz, donde la gente que se une con el receptor del glucocorticoide. 70% realmente se ingiere y está sujeto al metabolismo por la vía hepática. Respecto a los intranasales, que son los que tienen muchísimo más tiempo en el mercado, como la budesonida, tiene mayor disponibilidad y es muy importante no exceder la dosis ajustada, sobre todo en la población pediátrica, para no llegar a tener o afectar o efectos negativos o efectos sistémicos adversos. Los efectos secundarios más comunes son la epistaxis, sangrado de la nariz, la irritación faríngea, sequedad nasal y ardor. Efectos muy poco frecuentes o raros, tenemos atrofia de la mucosa, puede haber úlceras o perforaciones septales o incluso la presencia de glaucomas o cataratas cuando se abusa. Dentro de la interacción con los corticosteroides tópicos, les dije hace un momento que el ketoconazol hay que tener mucho cuidado cuando se administran inhibidores de la enzima citocromo P450, como el ketoconazol, porque existe una exposición sistémica aumentada hacia la fluticasona. Las técnicas para el uso correcto de los aerosoles tópicos, que es muy importante, hay que pedirle al paciente que sostenga la cabeza en una posición neutral o vertical, que se limpie la nariz o se sacuda la nariz del exceso de secreciones en forma suave. Puede insertar la boquilla del pulverizador en la fosa nasal y hay que dirigir el aerosol lateral hacia un lado, lejos del centro del tabique y hacia la parte externa del ojo, o bien hacia la parte superior de la oreja y en forma cruzada para que de esta forma no haya un retorno. Se activa el dispositivo de acuerdo a cada uno de los diferentes mecanismos fabricantes y se utiliza la posología de acuerdo a lo indicamos. Hay que respirar suavemente y exhalarlo por la nariz. Otros tratamientos como lavados nasales con soluciones isotónicas son válidos. Tenemos varias marcas, Sterimar, Lalumar, Ialadin, Iliadin Aqua, y es una solución salina realmente con cloruro de sodio. Tenemos otros medicamentos muy importantes que son los antileucotrienos. Tenemos el Montelukast, que es la marca más utilizada, entonces adultos de 10 miligramos, hay presentación pediátrica, y por supuesto la inmunoterapia específica con alergenos que debe ser indicada exclusivamente por el especialista en alergia e inmunología con un paciente previamente seleccionado. Ahora bien, dentro del tratamiento de asma vamos a hablar los mismos aspectos de generalidades, indicaciones, los tratamientos disponibles, farmacológicos, no farmacológicos, las generalidades de estos, el uso de los corticosteroides, el inicio del tratamiento, el seguimiento y otros medicamentos disponibles. Les mencioné al inicio que el asma también es un padecimiento de carácter epidemiológicamente hablando global. De hecho, se reconocen las enfermedades alérgicas como las epidemias del siglo XXI, además de la epidemia con la que estamos ahorita pasando con esta pandemia. El asma realmente ocupa, epidemiológicamente hablando, alrededor de 330 millones de personas. Es una enfermedad heterogénea que se caracteriza como substrato básico esencial la inflamación. La prevalencia para nuestro medio, con estudios hechos en base a los estudios ISAC, que están coordinados por la Organización Mundial de la Salud, Instituto de Corazón y Pulmón y la Organización Mundial de Alergia y de la Salud, corresponden a 7.4% de niños de 6 a 7, a 21.9 niños de 13 a 14 y en adultos alrededor de un 7%. Estamos hablando de estadísticas nuestras validadas a nivel mundial. Se define realmente el asma como la historia de esos síntomas respiratorios repetitivos que son variables en la calendarización del tiempo y de la frecuencia y la intensidad, pero que hay una limitación al flujo de la vía aérea, hay una obstrucción de tipo reversible, cuyos síntomas predominantes son opresión torácica, tos, disnea y sibilancias. Hablar de las indicaciones es hablar de la reducción del riesgo de las exacerbaciones y sobre todo el control total de los síntomas. ¿Qué pretendemos? Disminuir el daño de la vía respiratoria y los efectos secundarios de los medicamentos. Y también se identifican los objetivos propios del paciente respecto a sus expectativas. Existen varias pruebas, como este es el ACT, es un cuestionario básicamente validado, que es una prueba del control del asma por sus siglas, que nos habla de un puntaje para poder determinar si el paciente está
controlado totalmente, si tenemos un puntaje entre 20 y 25 en la sumatoria de cada de estas 5 preguntas. Si es entre 16 y 25, está parcialmente controlado, y de 16 está poco controlado. Aquí tenemos un esquema de acuerdo a las guías del GINA, donde los pacientes que nunca han recibido tratamiento de mantenimiento se inician en un paso 3. Hablamos de adultos mayores y de 12 años. Generalmente los niños entre 12 y 18 son vistos por el médico internista o por el médico general. Dentro de los tratamientos que tenemos disponibles son farmacológicos y no farmacológicos, se los mencioné hace un rato. Dentro de los no farmacológicos necesitamos evitar la presencia de humo de tabaco, realizar actividad física, evitar que esté expuesto a algún alergeno ambiental o contaminantes ambientales, con todos estos cambios tan bruscos que tenemos en la contaminación y los cambios bruscos de temperatura. Evitar medicamentos que exacerben los síntomas, y sobre todo para todas las enfermedades siempre procuramos una dieta saludable, control del peso, control del estrés, evitar los contaminantes y los alergenos. Pero si hablamos de los farmacológicos, estamos hablando del uso de los corticosteroides inhalados solos o con combinaciones de agonistas de larga duración, que por sus siglas LABA, beta agonistas de acción corta, por sus siglas SABA, que son los tratamientos iniciales de rescate, o los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, así como los corticosteroides. Ya mencioné de los no farmacológicos la importancia del tabaquismo, que hay que dejar de fumar, y sobre todo aconsejar a los padres o a los cuidadores de los niños que no fumen. No importa que digan que a escondidas o en otra área, porque el tabaco también se impregna en la piel. Dentro de la actividad física es importante sugerir la actividad física regular, dar asesoría sobre la prevención de la broncoconstricción y evitar exposiciones ocupacionales, sobre todo en aquellos pacientes que lo sospechemos. Deben ser evaluados por un experto en alergia e inmunología clínica, que este especialista es una subespecialidad realmente, tiene un antecedente de ser médico internista o pediatra. Dentro de los no farmacológicos, sugerimos evitar los medicamentos que puedan exacerbar, por ejemplo, los AINES o los beta bloqueadores cardioselectivos, la dieta balanceada, rica en frutas, en verduras, para poder tener un buen control de peso y prevenir la obesidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Evitar los alergenos de alimentos, tanto en forma interior, tanto en el área intramuros como extramuros, la humedad, los hongos en los hogares donde reduce los síntomas de asma, evitar la contaminación del aire interior. Muchas veces ponemos insecticidas o ponemos productos que tienen una gran cantidad de químicos y que duran muchas horas, sin embargo causan muchos problemas y altos niveles de contaminantes. Los corticosteroides inhalados como tratamiento farmacológico es la piedra angular del tratamiento. Deben de iniciarse lo más antes posible, una vez hecho el diagnóstico. Se puede presentar los síntomas en cualquier momento antes de los 5 años, 80% de las veces, en cualquier momento. La primera crisis se presenta antes de los 16 o en la cuarta, quinta o sexta década de la vida, que generalmente ha sido precedida, pero no se ha diagnosticado. El uso importante a nivel temprano, en dosis bajas de los corticosteroides, nos ayuda tremendamente a mejorar la función pulmonar a aquellos que lo tardan en utilizarlo. Aquí tenemos otra vez este cuadro de la posología, donde tenemos el nombre comercial, la marca, la presentación, las dosis intermedias, las dosis altas o bajas y el costo. Es muy importante que se familiaricen con los nombres tanto comerciales como la sal, dipropionato de beclametasona. Aquí tenemos el Cubari, el Misarva. De la budesonida tenemos Pulmicor, Baneir, Simbicor o la combinación de budesonida con formoterol. Del furoato de fluticasona tenemos el Relvare, tenemos la fluticasona con bilanterol. Y el propionato de fluticasona tenemos Flixotide, Ceretide o el ciclesonide del Albesco. Es bien importante que sigan puntualmente el conocimiento de cada una de estas presentaciones. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver los diferentes mecanismos de los aerosoles, beclometasona, budesonide, el disco de salmeterol fluticasona, fluticasona o ciclesonide. ¿Cómo utilizar un inhalador? Es también como una cámara espaciadora importante, no nada más en la población pediátrica, sino para aquellos adultos que no tienen o tienen dificultades para poder utilizar la dosis adecuada. Aquí tenemos desde agitar el medicamento, cómo se inserta en la boquilla, cómo se exhala profundamente, se coloca el espaciador dentro de la boca, entre los dientes, y se hace un sello alrededor de la boquilla con los labios, y se presiona el inhalador hacia abajo para liberar el medicamento y estar seguros que estamos teniendo la dosis.
Hemos hecho estudios de pacientes en donde no lo utilizan correctamente o abren la boca o lo utilizan a 1, 2, 3 o 5 centímetros o hasta por ahí. Tenemos algunos videos de personas que lo utilizan como sin siquiera destaparlo o lo utilizan como perfume. Por eso es muy importante. Vamos a hablar de concentraciones y de las interacciones de estos corticosteroides. Aquí tenemos que los inhibidores potentes de la citocromo P3A4, tenemos el ketoconazol, el itraconazol, el voriconazol, que son todos antifúngicos, la claritromicina como antibiótico y los inhibidores de la proteasa del VIH nos aumentan los niveles de las concentraciones plasmáticas de los corticosteroides, por lo cual no se debe de usar. Los efectos secundarios pueden ser los comunes, poco comunes, raros o muy raros, dependiendo de las más comunes como las palpitaciones, infecciones orofaringeas por cándida, cefalea o temblor, poco comunes, taquicardias, calambres musculares, raros que pueda llegar a tener arritmias o dermatitis o urticaria y muy raros en donde altere la glándula suprarrenal, hiperglicemia, depresión o alteraciones de la conducta. Dentro de los corticosteroides inhalados y la farmacocinética, los inhalados se absorben rápidamente. La concentración máxima se alcanza en la primera media hora de la inhalación. Posterior a la inhalación, hasta de un 32 a un 44% de la dosis se deposita en los pulmones. La biodisponibilidad sistémica es de cerca del 50% de la dosis liberada, pero cuando se administra una dosis, el depósito pulmonar en niños de hasta 16 años permanece en el mismo rango que adultos. Ahora bien, hay que nosotros revisar en el inicio del tratamiento la evidencia que respalda primero el diagnóstico. Estamos seguros de lo que le estamos dando al paciente. Hay que documentar el control de los síntomas, los factores de riesgo, evaluar las pruebas de función pulmonar siempre que sea posible, capacitar al paciente, porque esto se necesita una relación médico-paciente como un equipo para poder utilizar el inhalador de forma correcta. La técnica es fundamental para poder tener un buen control de los síntomas. Muchas veces el paciente lo está utilizando con una técnica inadecuada y no tenemos un buen control. Y hay que dar las visitas de seguimiento, en donde en el seguimiento nosotros necesitamos evaluar si hay que reducir la frecuencia de la dosis de acuerdo a los síntomas y si está controlado o no controlado, al menos en las últimas 12 semanas, evaluar factores de riesgo, infecciones concomitantes, elegir el momento adecuado, sobre todo que no traigan procesos respiratorios infecciosos o pacientes que no vayan a hacer un viaje o pacientes que no estén embarazadas para poder hacer un cambio en el tratamiento. Y la reducción de las dosis se da después de que hayamos revisado 12 semanas sin síntomas. Otros tratamientos que tenemos son los beta-agonistas, ya les dije, de corta duración, donde tenemos el SABA, el salbutamol, 100 microgramos inhalado. Se aplica 3 a 4 inhalaciones cada 20 minutos, hasta por 3 veces después de un proceso de broncoconstricción. Acuérdense que nada más nos abre el bronquio, pero no nos quita lo inflamado. El substrato básico esencial, fundamental para bloquear la inflamación, es el uso de los corticosteroides. Cuando ya se hacen las características que acabamos de mencionar, como los inhalados, y en su defecto, si no tenemos respuesta, llegar a utilizar los orales, en donde vamos ciclos cortos, como la prednisona, máximo hasta 50 miligramos por adulto cada 24 horas, y no pasar más de 5 a 7 días. Antagonistas de los receptores de los leucotrienos, el montelukast, que es un estabilizador de la membrana de la célula MAS, se utiliza 10 miligramos, sobre todo en forma nocturna, por periodos de 4 a 8 semanas. La inmunoterapia, que es todo un proceso y tiene una gran ciencia, pero esto debe estar dado exclusivamente por un alergólogo certificado en alergia e inmunología. Y también hay que mencionar el uso de los biológicos, que también debe ser dado por un especialista, y entre ellos tenemos el que es bloqueador de la IgE, como es el omalizumab, el Xolair por su nombre comercial, el dupilumab. El omalizumab bloquea la interleucina 4, el dupilumab bloquea la interleucina 4 y la 13, y tenemos otros como el benralizumab, que bloquea la porción activa de la interleucina 5, o el mepolizumab. Vamos a hablar del tratamiento de la dermatitis atópica con el mismo proceso de generalidades, tratamiento farmacológico, no farmacológico, las generalidades de uso de otros tratamientos, por ejemplo, corticoides tópicos, otros disponibles y que tenemos en segundo y tercer nivel. Fíjense que con la dermatitis atópica estamos hablando casi de 230 millones de personas que la padecen. Es muy frecuente en la piel, es pruriginosa, contagiosa, sí puede tener recaídas muy crónicas, se presenta desde la infancia más temprana, de los primeros meses de la vida, y puede ser el primer paso en el desarrollo de la marcha alérgica, y como la presencia de otros órganos de choque de participación de enfermedades alérgicas como parte de esta famosa marcha alérgica.
Afecta la calidad de vida sin duda y a todos los pacientes. La forma de clasificarlo por gravedad depende del SCORAT. El SCORAT es una medida de dermatitis atópica de medición en donde podemos tener leve, moderado o severo. En donde leve estamos hablando un puntaje abajo de 15, moderado de 15 a 40, grave arriba de 40, de acuerdo a las guías latinoamericanas de dermatitis atópica. Aquí tenemos los tratamientos. En grave, vamos a empezar de inicio básico, el uso de programas educativos, la presencia de emolientes, baños de aceite, pruebas de alergia, evitar los alergenos. Cuando es leve, utilizamos glucocorticoides tópicos o inhibidores de la calcineurina y antisépticos. Cuando ya es moderado, ya estamos utilizando un tratamiento ya con proactivos como tacrolimus tópico, esteroides, sobre todo de clase 2 o 3, la presencia de lienzos o el uso de lienzos húmedos o la terapia UV a dosis mediana. Y cuando ya estamos hablando de un SCORAT grave o un eczema persistente, requiere hospitalización, hay que utilizar inmunosupresores sistémicos, ciclosporinas, ciclos cortos de esteroides, biológicos como el Dupixent, el Dupilumab, metotrexatos, axiatropinas, mofetil-micofenolato. Tratamiento disponible con el mismo esquema de farmacológico y no. Tenemos de los no farmacológicos la necesidad de una valoración de los factores desencadenantes alérgicos e irritativos, las recomendaciones del cuidado de la piel y el apoyo psicológico. Impacta mucho psicológicamente porque la piel está deteriorada, es una piel acartonada, agrietada, que modifica el estilo de vida y también la autoestima. Farmacológicos, pues tenemos desde la gama de los corticosteroides tópicos, como mencioné, emolientes, inhibidores de la calcineurina, antihistamínicos y biológicos. Dentro de los no farmacológicos hay que identificar cuál es el factor desencadenante. Puede ser desde productos de uso diario como maquillaje, joyería que tenga diferentes aleaciones de metal, zinc, telas sintéticas, perfumes, suavizantes, la presencia de calor o humedad o el estrés, sudor o contaminantes ambientales intra o extramuros y sobre todo identificar qué lo acelera. Dentro de los no farmacológicos en el cuidado de la piel tenemos la necesidad de recomendar baños cortos, máximo 10 minutos, evitar todo aquel material que sea rasposo o que irrite la piel, hay que hidratar inmediatamente después del baño con emolientes, evitar fragancias alcoholadas, a evitar el fomentar uñas cortas y limpias, sin esmalte, ropa suave, cómoda, de algodón, detergente que sea para piel sensible, lavar la ropa antes de utilizarla cuando es recién comprada, evitar maquillajes o utilizar aquellos que sean avalados por los productos dermatológicos. El uso de protectores solares es fundamental. La humectación antes de que entre en una alberca por los productos clorinados de las albercas y sobre todo evitar rastrillos o navajas que puedan alterar la piel. Dentro de los corticosteroides tenemos 3 principios fundamentales. Primero, depende de la intensidad, la dosis y la aplicación correcta. El tratamiento tópico siempre debe ser en una piel hidratada. No se debe aplicar directamente en una piel que no esté hidratada. Y se deben de aplicar también al mismo tiempo, en el mismo lugar, emolientes y antiinflamatorios tópicos. Los corticosteroides se recomiendan, pueden ser cada 12, cada 24 horas, en un lapso no mayor de 14 días o 2 semanas y generalmente remiten. El tratamiento depende, aquí el sitio de aplicación de acuerdo a la potencia. Aquí tenemos el uso de potencia baja, cuando es en cara o en brazos, intermedia, cuando estamos utilizando o se está afectando sobre todo los pliegues de flexión, parte inferior. La potencia baja, aquí tenemos en los pliegues, potencia alta, muy alta, cuando están involucradas sobre todo el uso de pomadas o ungüentos, y aquí tenemos intermedia y potencia alta. En este cuadro, que quiero que realmente lo revisen muy bien todos los cuadros que he mencionado, y esto es con lo que respecta a órgano de choque de la piel, de acuerdo a la potencia, si es ultra alta, alta, media, media, baja, baja o leve. Aquí tenemos 2 fármacos, el clobetasol, el alobetasol, el furoato de mometasona, el aceponato de metilprednisolona, el aceponato de hidrocortisona, el acetónido de fluocinolona, el valerato de la betametasona, de sonide e hidrocortisona. Su nombre comercial, su presentación y su costo. Muchas veces escriben una receta y no saben lo que está costando y el paciente no la puede adquirir. Es importante la cantidad. Aquí puede medirse a través de una unidad digital, media unidad digital o una unidad digital, y esa es la cantidad en adultos cuando es la aplicación en área corporal a tratar, cara y cuello, brazo, pierna, mano o pie, y la cantidad de niños.
Estas son las interacciones que realmente tenemos hasta el momento no conocidas entre ellos. Los efectos secundarios, a veces es muy frecuente la sensación de molestia, ardor leve, moderado en el punto de la aplicación, hormigueo, picor, infecciones bacterianas, incluso furunculosis o atrofia. Poco frecuente la aparición de estrías, irritación, hipertricosis, hipopigmentación de la dermatitis perioral, maceración, una piel macerada, una dermatitis alérgica de contacto, dermatitis tipo rosáceas, tipo acneiformes, milarias, cerosis, sensibilizaciones. Los corticosteroides tienen acción antiinflamatoria, ya lo dijimos, son los más potentes que existen, que sean tópicos, que sean inhalados u orales, con actividad antialérgica y antipruriginosa. Si su administración es muy crónica o en grandes áreas, puede ocasionar los efectos sistémicos, hay que tener cuidado. Una vez en el plasma, 90% o más de la molécula se une en forma reversible a las proteínas, 70% se metaboliza en el hígado, pero la mayor parte se excreta por orina y la biodisponibilidad es en 2 minutos y tiene una presentación hasta el 90%. Aquí tenemos un diagrama donde está muy bien identificado el uso de los emolientes. Aquí tenemos la barrera de la piel, la señalización celular, la textura y el aspecto. Hay que bloquear la evaporación del agua, sobre todo uso de hidratantes, atraer el agua hacia ese estrato córneo para reponer las proteínas perdidas. Aquí tenemos los emolientes más comunes, los nombres comerciales, las dosis y la indicación es hidratar esa piel las veces que sea necesario. De los inhibidores de la calcineurina tenemos el tacrolimus. El tacrolimus hay al 0.03% para mayores de 2 años, al 0.01 arriba de 15, o pimecrolimus al 1% arriba de 2 años para dermatitis atópica leve a moderada. Aquí tenemos el uso diario durante los brotes agudos y de 2-3 veces por semana después de una estabilización, y el efecto adverso que esperaríamos sería en el área local de la aplicación, picor o eritema. Otros tratamientos: antihistamínicos H1, cetericina, fexofenadina o loratadina. De los corticosteroides orales tenemos ciclos cortos de prednisona, la inmunoterapia específica con alergenos indicada por un especialista y los biológicos también indicados por un especialista. ¿Quién debe ser referido a un segundo o tercer nivel de atención? Aquellos pacientes con crisis asmática que no presentan mejoría de los síntomas posterior a la aplicación de los rescates de beta-agonista de corta duración o el corticosteroide inhalado Maselava. A los alergólogos, aquellos pacientes que tienen rinitis crónica, asma y dermatitis, 3 órganos de choque, con sospecha de ser provocado por alergenos intramuros o extramuros, con toda esta variedad que aquí tenemos, o bien pueden ser alimentos con persistencia de los síntomas, o bien que requieren constante tratamiento y que afecta su calidad de vida. Hay mucho que hablar a este respecto, los exhorto a que lo revisen muy bien, esto es muy frecuente. Revisen los mecanismos de acción, la farmacocinética y sobre todo la farmacoeconomía. ¿Cuánto cuesta cada una receta que ustedes prescriben? Ustedes, médicos de primer contacto, son los que ven el 80% de este grupo de enfermedades. Hay que hacer una temprana prevención. Muchísimas gracias.